Amén, amén. Dios les bendiga, mis estimados hermanos, en este día, dando gracias a Dios por la oportunidad de una vez más estar aquí junto con todos nuestros hermanos, compartiendo la palabra de Dios. En esta ocasión, hemos estado hablando de los postreros días, el último tiempo, y voy a tomar una pausa en esta ocasión para referirme a lo que está ocurriendo hoy en el país y literalmente alrededor del mundo. Y esto es el asunto de las protestas. Y es muy importante siempre identificar qué es lo que está pasando. Y ya ven que al principio de todo este asunto pudimos definir e identificar la pandemia, el juicio de Dios. Para la iglesia, justo juicio de Dios. Y también pudimos definir por qué razón estábamos bajo juicio la iglesia: por dos pecados, la tibieza, y número dos, por el pecado de la división y el pecado de la contienda, la división en el pueblo de Dios. Y todavía es lo mismo. Ahora voy a compartir dos cosas en este día. Voy a primero dirigirme a lo que está ocurriendo hoy en día. Ustedes, todo el mundo está viendo las protestas y la violencia que fue causada por la injusta muerte, el homicidio de este hombre George Floyd, que perdió la vida de una forma muy trágica. Y por causa entonces de eso ha explotado, ahora salieron en protesta. Pero tenemos dos cosas que han ocurrido aquí. Las protestas, y luego hubo quienes también está comprobado de que ha habido grupos profesionales, anarquistas, que han entrado en la escena. Y miramos la rabia y la violencia, que ha tomado a través de muchas ciudades, hasta en lugares que nunca esperábamos que sucediera, hasta en Santa María. Ahí en la ciudad hubo también violencia, quemaron edificios, carros de policías, y en un caso trágico ha habido gente inocente que ha muerto a causa de esta violencia. Y hay que saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Primero la pandemia, y luego encima de la pandemia estas protestas, y hacemos la distinción entre protesta y la violencia. Un hombre aquí en California, un hombre negro, afroamericano de más de 70 años de edad, veterano del militar y trabajando como un guardia de seguridad, lo mataron, fue víctima. ¿Quién está reclamando la justicia o la injusticia sobre eso? Y otros más inocentes que han muerto a causa de la violencia. Ahora, por lo que toca a la familia Floyd, nos hemos dado cuenta que son gente decentes, no perfectos, pero son gente decente, como lo fue el hombre, que no mereció morir. Fue un homicidio. Y necesitamos orar por esa familia, la familia Floyd. Vemos que ellos no están llenos de amargura. Y hay una razón por eso. Hay una razón.
ellos son cristianos y George Floyd había batallado y había otra vez caído, no sé en qué droga o algo, cuando lo arrestaron. Pero sobre todo era un hombre bueno, tenía muy buena reputación de ayudar a otros. Entonces, las palabras de la familia, sus hermanos, aún uno de ellos salió y habló al público y dijo: paren esa violencia. Mi hermano no estuviera contento con esa violencia. Así que me dirijo primero a lo que sucedió con él. Oremos por sus hijos, por un nieto que tiene, por sus hermanos, su familia. Y miramos que la familia de él era una familia muy grande, y él era el mayor y el que era el que cuidaba de esa familia. Era la figura masculina en la familia, porque su madre los crió, ella fue los que los crió. No hubo padre en la familia. Y esto es algo muy importante porque voy a mencionarlo. En la Biblia voy a leer una escritura. Vayan buscando y acomodándose en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y verso 7. Verso 7. Y lo voy a explicar porque este verso es el texto base que voy a usar para explicar lo que voy a decir enseguida. Entonces estamos viendo, ahora aparte de la familia, número uno, son varias cosas que quiero mencionar. Número uno, necesitamos orar por la familia Floyd. Están sus corazones quebrantados por la pérdida de su hermano, quien todos querían mucho. Y según lo que hemos escuchado de la familia, era una familia muy unida. Sus sobrinos, sus hermanos, todo el mundo hablaba del cariño que le tenían a este hombre, George Floyd, que trágicamente lo mató el policía. Y los demás policías nomás mirando, él pidiendo misericordia: no puedo respirar. Ya ustedes han escuchado. Entonces esto ha explotado en una rabia entre la gente afroamericana. Y entonces, ¿de dónde viene toda esta rabia? ¿De dónde viene? Pero voy a leer primero la segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y verso 7, que esa es una escritura que aplica al tiempo en que estamos viviendo. Y voy a explicar en otra enseñanza todo el verso 1 hasta el versículo 12, donde la Biblia habla del el inicuo que ha de venir, habla de aquel que viene según operación de Satanás, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Voy a explicar qué quiere decir todo esto. Pero en esta ocasión enfoquémonos en el verso 7. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Ya está obrando el misterio de iniquidad. La palabra griega en el griego original de los manuscritos es anomía. La palabra es anomía. Ya está obrando el misterio de anomía. Y voy a verificar esta palabra, porque la escribí y quiero darles información apropiada y exacta, no equivocada. La palabra es, aquí está, sí, anomía. Entonces podíamos leer ese verso: ya está obrando el misterio de anomía. Bueno, ¿qué quiere decir literalmente anomía?
La traducción en español dice ya está obrando el misterio de iniquidad. En inglés, los que saben inglés, van a ver que la traducción dice ya está obrando the mystery of iniquity. También está escrito de esta manera. Ya está obrando el misterio de iniquidad. La palabra anomía, literalmente, y encontramos en otras versiones más nuevas del inglés, dice así: the mystery of lawlessness. ¿Qué es lawlessness? Law es ley y less es menos, lessness es sin ley. O sea, un misterio, el misterio, ya está hablando el misterio de rebelión, el misterio de romper la ley, de sin ley, los que quieren vivir sin ley. Entonces el misterio de anomía es sin ley. Quiere decir hay quienes no quieren ninguna ley sobre sus vidas. La ley fundada en la palabra de Dios. Entonces este verso nos deja saber que en los últimos tiempos habría mucha rebelión, mucha rebeldía, mucho quebrantamiento de la ley. Un lugar sin ley. Y ustedes saben que un lugar sin ley, ¿qué es lo que produce? Anarquía. ¿Qué es anarquía? En donde cada quien hace como le da y no su santa gana, porque esas ganas no son muy santas, sino que es destructivo. Anarquía es donde no hay control, no hay orden, no hay ley. Y estamos mirando esto no es nuevo, lo estamos viendo, lo vemos en nuestro país de origen, México. Está el misterio ya obrando de anomía. ¿Qué encontramos? Corrupción, quebrantamiento de la ley, corrupción, tranza, fraude, crimen. No hay respeto a la ley, no hay respeto a los padres, no hay respeto, no hay temor de Dios. Entonces esa es la raíz de la anomía. La raíz de la anomía es cuando el verso fue segunda de Tesalonicenses capítulo 1 y verso 7. Versículo 7. Entonces, la raíz de la anomía, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, perdón, no 1, capítulo 2 y verso 7, versículo 7. Perdón, les di la cita equivocada. No es el primer capítulo, es el segundo capítulo de la segunda de Tesalonicenses. Entonces, el misterio de iniquidad es el misterio de anomía. Entonces, ¿qué es lo que...? Y voy a explicar también lo que Pablo... Después voy a explicar todos los 12 versos que hablan del hijo de perdición, el hombre de pecado, aquel inicuo. ¿Quién es o qué es eso? Vamos a ver esto, a explicarlo. Pero por lo pronto estamos explicando aquí el misterio de anomía, que es el espíritu de la rebelión. Y rebelión es romper la ley, no guardar la ley. Entonces, repito, la raíz de la anomía, sin ley, rebeldes, es la falta de temor de Dios. Cuando en las escuelas, en el gobierno, no permiten que se ore, que se lea la palabra de Dios. La palabra de Dios es la base de toda la ética. Si no hay ética, la ética es cortesía, respeto, cuidado, diligencia, fidelidad, lealtad, honestidad, sinceridad. Esta es ética cristiana. Realmente es el fruto del Espíritu. Y cuando se ilegaliza la palabra de Dios, la gente se burla de ella,
En los gobiernos entran gente secular que no creen en Dios, menos en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Qué es lo que comienza a ver? Comienzan a derrumbarse los fundamentos de la misma sociedad y las familias. Si no hay respeto en el matrimonio, no hay respeto del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, los hijos pierden respeto a los padres. Entonces comienza a tener sus efectos en la misma sociedad. Entra la rebelión, la drogadicción, entra todas las cosas perversas y está el mundo. Hoy no podemos negarlo. Está obrando el misterio de anomía. Y oigan bien, no solamente ahora en la ciudadanía, sino que también en los mismos gobiernos, los mismos gobernantes, si son corruptos, si son gente perversa y son gente que están haciendo a un lado todo lo que es piadoso. Miremos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cuando ya no se respeta la vida de un bebé en el vientre de su madre, que es legal el aborto hasta los 9 meses. No se respeta la palabra de Dios, entonces, ¿qué se hace? Se legaliza el matrimonio del mismo sexo, que no se respeta lo que es bíblico, lo que es puro, lo que es limpio. ¿Y qué hacen? Están enseñando, inculcando a los niños a unas generaciones. Están corrompiendo la mente de los inocentes. Están manchando las mentes de los pequeños. Millones en las escuelas públicas. Ellos saben lo que están haciendo. Porque no, eh, no respetan la ley de Dios. Y si esto sucede en los niveles más elevados, entonces sucede también en las familias. Eh, es muy posible que se inicie primero en las familias donde no hay respeto a la ley de Dios. Ese es el misterio de anomía, el misterio de iniquidad, sin ley. Lean conmigo el Salmo 1 y vamos a ver cuando los líderes, los magnates de la tierra, por ejemplo, tenemos China Roja, un país de 1,5 billones, 1.500 millones de habitantes. Tienen un gobierno comunista y la filosofía, la, la ideología comunista niega la existencia de Dios y persigue a los que adoran a Dios. Esa gente no tiene ninguna ética, no tiene temor de Dios, no tienen corazón, no tienen compasión ni para su propia gente. ¿Por qué? Porque no está el fundamento ético que es la palabra de Dios, la ética máxima que es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay luz, hay oscuridad. Entonces imagínense cuando en los gobiernos no hay ninguna temor de Dios y aún a lo malo llaman bueno, lo bueno llaman malo. Entonces, ¿qué sucede en el país? Hay sufrimiento. El proverbio dice que cuando los inicuos, los malos gobiernan, el pueblo gime. Mas cuando el gobierno es bueno, el pueblo está contento porque hay justicia. No puede haber justicia, no puede existir la justicia si no hay la ética de la palabra de Dios. Por eso Dios ha bendecido a este país, a los Estados Unidos, fue bendecido grandemente y ha crecido para ser el país más potente, más poderoso, más rico, militar, económico, en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque tuvo fundamentos bíblicos, tuvo ética. Yo tengo libros que se escribieron en el siglo XVIII y eran los libros que se usaban en las escuelas públicas. Y uno de ellos se llama Encontrando el favor de Dios, la gracia de Dios. Un libro que se enseñaba en las escuelas públicas, basado en la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que ha hecho el país? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni dieron gracias. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos y trocaron la gloria de Dios. Entonces es lo que está pasando hoy en este país. Lo único que sostiene a este país todavía en pie es el pueblo que todavía cree en el Señor y reclama
a servir al Señor y pelea por esos derechos, pelea en contra de lo que es la perversidad. Leamos el Salmo 2, dice así: ¿por qué se amotinan las gentes? La traducción del hebreo al inglés dice: ¿por qué están llenas de rabia las gentes? De rabia, no nomás de enojo, de rabia, enfurecidos, y los pueblos piensan vanidad. ¿Por qué? Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Cuáles son las coyundas? ¿Cuáles son las cuerdas de Dios? Las cuerdas y coyundas de Dios son para vida, son para bien. Es lo puro, lo limpio. Es decir, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Esas son las coyundas de Dios. También el fruto del vientre es sagrado. Esas son las coyundas de Dios. Ellos no quieren estas coyundas. Ellos no quieren esto. Y se llenan de rabia. Y estamos viendo exactamente eso. Ahora, voy a expandir más sobre ese tema, sobre la anomía, quiere decir el misterio sin ley. ¿Qué trae la rebeldía y la anarquía? Trae caos, trae un caos, un desorden, destrucción. Nunca es constructivo la anarquía. Nunca es constructiva la anarquía. Cuando cada quien hace como quiere hacer, entra y sale y roba y no tiene ninguna conciencia de ello. Ahora en este caso es la raza negra. ¿De dónde viene esta rabia? ¿De dónde ha venido esta rabia? De la raza negra. Y de la raza afroamericana. Entonces vemos que les voy a dar unos datos aquí muy interesantes, súper interesantes, porque viene de este punto. En el 1964 siempre ha existido el racismo, lo hay, no podemos negarlo. No vamos a encontrar ningún país donde no exista. Existe en México. Existe la gente blanca de México, mira para abajo a la gente morena, a la gente indígena. Hay racismo, absolutamente. Vaya para la India y hay racismo entre la propia gente de la India. Hay castas bajas, las castas altas, y la gente que está arriba miran los de abajo. Hay racismo en Rusia, hay racismo en China, en Japón, en todos los lugares. Allá bueno, no es racismo, es desprecio. Busco otra palabra para los de un nivel más bajo. Hay discriminación cultural. Los de la alta alcurnia miran abajo aunque sean de la misma raza, miran abajo. Por ejemplo, la India son todos de la misma raza, sí, pero hay lo que llaman la casta alta y la casta baja, y los de abajo están abajo. Entonces es lo mismo en cada país. Aquí en Estados Unidos ahora esos países son todavía más racistas que los Estados Unidos. ¿Por qué? En Japón 95% de la gente ahí es japonesa. Ahí no permiten que vengan gente de todo el mundo. Hay algunos extranjeros, pero ahí no entran más que ahí son japoneses, nada más que japoneses. En China también la mayoría de la gente son china y discriminan terriblemente contra. Hay secciones de China que son musulmanes y otros, y los chinos los tratan pero terrible a los musulmanes en China. Entonces tenemos es un problema humano, es un problema humano. Y en Estados Unidos aquí sí existe la discriminación por medio de la raza. ¿Por qué? Porque es un país que recibe de todo el mundo, gente de todo el mundo. Aquí hay gente de África, gente de color negro, gente de color café, gente de color amarillo, hay de todos aquí en este país. Y claro, la gente original aquí, bueno, después de las tribus indígenas, los que establecieron el país fueron blancos. Y definitivamente hay racismo. Sin embargo, no se puede eliminar. Solamente alguien que se muera ya no hay racismo, muriéndose, pero váyase a un lugar donde no lo encuentre y lo hay. Y siempre hay que pelear por la justicia, pero hay una forma correcta de pelear por la justicia.
Y miramos esto, voy a dar estos datos. Entonces siempre ha existido el racismo, pero vamos a ver qué es lo que detiene, qué es lo que sostiene a una comunidad fuerte a pesar de el sufrimiento, la persecución que sufran, la injusticia. Un ejemplo de ello es el pueblo judío. Han sido perseguidos, el pueblo judío han sido perseguidos, han sido discriminados, han sido asesinados, han sido muertos. Peor todavía que el hispano, peor todavía que el afroamericano, peor las cosas que ha pasado el pueblo judío. Sin embargo, ¿por qué no están allá en las calles? ¿Por qué no los encontramos allá en las calles quebrando ventanas y quemando edificios al pueblo judío? Usted lo va a encontrar a los judíos haciendo eso y han sufrido terrible, terrible, terrible injusticia. 6 millones de ellos fueron muertos en el Holocausto en Alemania nazista. A pesar de todo eso, eso es para que esa gente hubiera salido amargada y destruyendo edificios y quemando carros por todos los millones, no miles, no 100, millones. Pero ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia, les voy a mostrar cuál es. ¿Por qué se han sostenido? ¿Por qué han prosperado? No nomás han sobrevivido, han hasta prosperado. Bueno, entonces tenemos aquí, voy a dar unos datos. 1964 es después de que Martin Luther King marchó por los derechos civiles de la gente afroamericana, de color, la gente de color negro. Entonces, él peleó por esto y en el 1964 el gobierno demócrata, el partido demócrata, después de que murió John Kennedy o que fue asesinado el presidente en 1963, en el mes de noviembre, fue asesinado el presidente John Kennedy. Y el que tomó la presidencia fue su vicepresidente Lyndon Johnson. Y Lyndon Johnson inició entonces, como resultado de las marchas que llevó a cabo, las demostraciones y protestas, Martin Luther King, el que peleó por los derechos de su gente y lo hizo en forma pacífica. Entonces él era antiviolencia, pero podían protestar y marchar y demandar. Entonces, en 1964, como el resultado de eso, el nuevo presidente, ahora Lyndon Johnson, el que tomó las riendas del país, del liderazgo del país, él inició un programa llamado La Gran Sociedad, The Great Society. Y la Gran Sociedad lo que hizo fue dedicar millones de dólares para ayudar a la gente pobre, para ayudar especialmente a la gente afroamericana, la gente de color negro. Entonces, ahí prometió ayudar a las madres solteras con casa, con comida, con dinero, food stamps y toda clase de asistencia social. 1964. Ustedes pueden chequear estos datos. Hasta esa fecha, escuchen muy bien, por favor, lo que voy a decir enseguida, porque esto nos va a dar la razón por qué tanta rabia, por qué a esta rabia. Y esto es, en el 1964, la gente, los negritos, la gente afroamericana habían sufrido mucha discriminación en los estados del sur, habían sufrido discriminación, baños para blancos, baños para la gente de color, restaurantes que nomás servían a los blancos. Pero en el 1900 comenzó a cambiar esto por el resultado de las marchas de Martin Luther King. Entonces el gobierno dijo vamos a ayudar, pero había una agenda detrás de la ayuda y vamos a ver cuál fue. En ese tiempo, desde el inicio, después aún de que se fueron liberados los esclavos por Abraham Lincoln, siglo XVIII, siglo XIX, el siglo XX. Entonces, en ese tiempo, para el 1964, 80% de los hogares de la raza negra había padre y madre. Había un hogar completo.
80% y un 20% eran mujeres solas o hogares donde no había padre, no estaba la figura masculina del padre para dirigir a la familia. Pero con la gran ayuda que les dieron, y estas ayudas venían con condiciones. Si una mujer afroamericana salía embarazada, entonces, y no estaba casada, entonces le daban casa gratuita, casa aquí en el gobierno hasta la fecha, estampillas de comida, dinero para ella y dinero, un cheque por cada hijo que tenía. Y si tenía otro hijo, le daban otro cheque. Ese ha sido el sistema de asistencia muy generoso aquí en Estados Unidos. Pero miren lo que sucedió, que entonces el gobierno tomó el lugar del esposo de la familia y entonces miles y miles y miles de mujeres embarazadas comenzaron a embarazarse, como siempre, y decían, no, pues si nos casamos, entonces si nos casamos van a quitarnos la casa gratis, van a quitarnos el cheque, van a quitarnos las estampillas de comida, entonces no, ya hubo en masa, no se casaron cienes y luego miles y miles, y el hombre, el padre físico, el padre, es la palabra, biológico, entonces no era responsable por la familia, no tiene ningún sentido de responsabilidad. Era una mujer con quien tenía sexo y la embarazaba, pero no había un sentido de responsabilidad para sostener a la familia. Entonces, ¿qué lo hacía? Se metía con una, se metía con otra. Y la mujer, mientras no tenía hombre en la casa, ella tenía todos los beneficios. Escuchen bien lo que hizo esto, lo que causó todo esto. De 1964 para esta fecha, de esa fecha para hoy, dije que en el 1964 había 80% de hogares afroamericanos completos, padre y madre, y 20% una madre soltera. Es el inverso ahora. Ahora, para este tiempo, a causa de esa ayuda, entre comillas, del gobierno, el gobierno se convirtió en el papá de la familia afroamericana. Para este tiempo es al inverso, los datos son al inverso. Ahora es 80% de las familias, 75-80% de las familias afroamericanas son criadas por una madre. No hay padre en la familia, no hay un esposo, no hay un padre. ¿Y qué es lo que ha criado? Es un hogar roto. Ha creado miles y miles y miles de jóvenes hijos rebeldes. Hay una rebeldía, una ira en los que sufren, los hijos que sufren los resultados, los estragos del divorcio. Hay rabia, ira, hay lastimadura, hay amargura, y entonces se están fuera de control. Y miren, voy a continuar este tema porque no voy a poder cubrirlo todo en este día, voy a continuar el día de mañana. Hace muchos años, y estando yo todavía de pastor en la iglesia en Salinas, iniciamos un ministerio en la prisión estatal de Soledad, California, como unas 25 millas al sur de Salinas, donde había miles de presos, y comenzamos a ministrar en ese lugar. Y yo hablé con el capellán cuando fuimos introducidos a ministrar a ese lugar. El capellán, un hombre americano, me dijo, mire, Pastor Valverde, fíjense, esto es hace más de 25 años pasados. Me dijo, mire, Pastor Valverde, aquí la mitad de los presos son hispanos, son tu gente. La mitad, cuando menos la mitad. 45-50% de los presos son, si no más. Esto sin contar los afroamericanos. Me dijo así, tu gente, me lo dijo bruscamente. Dijo, pastor, su gente está, y así me dijo, está amolada, está fregada, así me lo dijo el capellán. Porque toda tu gente, dijo, hispanos que están aquí, el 90% de ellos se criaron sin padre. Y el resultado aquí está, no hay padre en la familia, no hay el hogar completo, y el resultado que es anomía, sin ley, rebeldía, amargura, coraje, ira, no control, no lo hay.
Eso es lo que hoy está sucediendo con la raza. Miramos toda esta rabia ¿de dónde viene? Viene de ahí, todo viene cuando se rompen los fundamentos bíblicos. De ahí viene todo. Ahora una cosa muy interesante que me llamó la atención, que aunque este hombre estuvo batallando con su vida, sin embargo, lo que lo sostuvo, yo escuché los comentarios de los hermanos del que mataron, George Floyd, y sus hermanos muy, muy pacíficos, no tienen amargura. En cambio dijeron a todos, nuestro hermano no quisiera que esos que andan rompiendo ventanas, etcétera, entonces andan rompiendo ventanas, mi hermano no iba a querer eso. Él era cristiano, luchó en su vida, fracasó, pero él amaba al Señor Jesucristo. Y lo que sostuvo a esa familia muy grande, y no están llenos de odio, a pesar de que fue su propio hermano que mataron, no están llenos de odio. A mí me llamó la atención, este día los oí, miré el servicio, el funeral que hicieron en memoria de George Floyd, y hablaron y no están, me llamó la atención, y luego me di cuenta por qué. No había padre en la familia. Sin embargo, su madre, ella la amaron tanto porque esa mujer peleó por ellos, luchó por ellos, les enseñó la palabra de Dios, luchó y oró y luchó por ellos, y fue la estabilidad. Entonces la palabra de Dios y la madre pudieron sostener una familia no perfecta. Y una cosa que hacían también ellos, siempre la mamá les daba, el hogar de ellos era más estable que otros más, donde no había padre, y luego si la madre también se volvía loca, andaba de loca, pues qué estabilidad podía haber en ese hogar. Pero en el hogar de ellos no había padre, pero había una madre estable, una madre temerosa de Dios. Y dicen que los vecinos siempre había en su casa 20, 25 muchachos, porque ahí les daban de comer. La mamá de George Floyd les daba de comer a todos. Entonces ellos tienen gratas memorias de su familia. Entonces si la familia está unida y la familia está fuerte y hay amor y hay cariño, no importa qué tanto odio haya por afuera, esa familia va a sobrevivir, va a poder sostenerse. Si no, es total destrucción, completa destrucción. Así que cada quien luche, tenemos que luchar para que exista, pero para que exista, por eso es tan importante que hemos hablado, el pecado de la iglesia, la tibieza. Ah, entonces estas personas, ah, por eso hemos dicho que es necesario que haya un altar en cada hogar, que haya, que haya en cada, los racistas y los rebeldes. Hay dos cosas, hay los injustos y los rebeldes, los que, pues si no hay palabra de Dios, si no hay una familia, oigan bien, también es muy, muy importante. Dice la Biblia que Dios coloca a los solitarios en familias. Entonces el amor de Dios no está en un vacío, sino que el amor de Dios se derrama dentro la comunidad, la unidad familiar, la comunidad familiar. Entonces ahí es donde se derrama el amor de Dios. Hay mucha gente que está en las iglesias y que son gente sola y no tienen familia. Y aunque en el templo ahí sean tocados por el Espíritu de Dios, necesitan calor familiar, necesitan calor de alguien. Uno de los sobrinos de George, el que mataron, dijo, él fue como mi padre. El sobrino tampoco tenía padre, pero este muchacho dijo, yo siempre podía ir con mi tío y él me daba ese calor. Por eso ese muchacho es estable, porque tuvo el cariño y el amor, tuvo el cariño y el amor por medio de su tío. Así que voy a continuar con este tema, porque es muy importante. El misterio de anomía, el misterio de iniquidad, el misterio donde no hay ley, donde hay rebeldía. Ahora hay rebeldes con causa y hay rebeldes sin causa.
Así que Dios les bendiga, mis estimados hermanos. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer? Pues no nomás observemos para allá, cada quien examinémonos a nosotros mismos, examinemos nuestras familias y digamos, necesitamos aquí en esta familia desarrollar la unidad, el amor, el cariño, porque por esa razón, miren, ¿por qué hay tantos, por qué hay hijos, muchos hijos de familiares, de hermanos que se han apartado de Dios? Porque ven hipocresía, ven que en el templo allá levantan las manos sus papás y leen la Biblia, pero en la casa no hay cariño, no hay amor. Entonces, por eso muchos han volteado su espalda a Dios, porque dicen, si eso es lo que trae servir a Dios, entonces yo no quiero nada con ello. Eso es una plaga. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Un altar en cada hogar y un sacrificio. Ah, Pongamos nuestra vida como sacrificio vivo, comenzando con los padres. Que Dios nos ayude para ser cariñosos, para ser respetuosos, para ser amables, perdonadores, para ser comunicativos. Es urgente esto, es urgente, porque podemos mirar por qué razón entonces el diablo ataca el fundamento que es la familia. El fundamento. Ataca los matrimonios, ataca la familia, porque es el fundamento de la misma sociedad. Y la misma iglesia se compone de familias. Oremos entonces por mis hermanos, oremos por la familia de George Floyd, oremos por ellos. En este momento vamos a orar por ellos. Padre, te pedimos, Señor, por la familia de George Floyd. Y lo que yo pude escuchar fue un hombre noble, imperfecto, y batalló y luchó y murió en forma trágica. Pero todo el mundo dio testimonio que le gustaba ayudar. Hizo viajes de misiones a las ciudades donde había jóvenes que estaban batallando, luchando y lo buscaban. Y él mismo también careció de un padre. Señor, te pedimos por eso. La madre ya murió, ya está con el Señor. Pero te pedimos por su familia, por sus hijos, por sus hermanos que están, sus corazones quebrantados, sus sobrinos, la familia extendida. Señor, ten compasión de ellos y guárdalos, Señor. Sí, Dios mío. Y también los miles de rebeldes que andan por las calles, que vienen de un hogar deshecho. Vienen de un hogar deshecho. Podemos condenar las acciones y condenamos las acciones violentas, pero pedimos misericordia sobre los criminales, los que están causando todo esto. Son gente que no tienen absolutamente nada de paz. Y la iglesia, estamos aquí y podemos distinguir y podemos discernir entre el bien y el mal y podemos condenar lo que está mal. Y ahí se aplica la ley, pero también podemos ir delante de tu trono y decir, Señor, ten misericordia de toda esa juventud rebelde que no tienen raíces, no tienen fundamento. Y el diablo está usando eso exactamente para que se desarrolle el misterio de anomía, de rebelión, de rebeldía, de anarquía. Los mismos gobiernos, si están los mismos gobiernos en anarquía, Señor, en contra de tu ley, ¿qué no se dirá de la ciudadanía? Ayúdanos a nosotros como iglesia para hacer luz en las tinieblas. Has escogido a vasos muy frágiles, Señor. Has escogido a vasos llenos de faltas y de fallas. Aquí estamos delante de ti, pero nosotros podemos confesar nuestros pecados y nuestras faltas y nuestras debilidades, Señor, delante de ti. Y tú tienes misericordia, y tú nos rescatas, y tú nos ayudas, y tú nos restauras, Señor. Sí, Dios mío, ayúdanos para levantarnos y ser luz en medio de las tinieblas. Gracias, Señor. Lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Mañana voy a explicar por qué está el problema de hoy de reunirse en los templos. Ya hay el permiso, sin embargo es casi imposible porque no se pueden llenar los templos, tienen que guardarse la distancia, lo que llaman la sana distancia. Entonces, pero hay una razón por ello. Y podemos todos decir, que, bueno, eso lo voy a explicar después. Pero aquí estamos ahorita, todos los padres. ¿Qué padres no hemos cometido errores? ¿Qué padres no hemos fallado en ignorancia? Nadie fuimos a la escuela para ser padres. Y si pudiéramos regresar, hiciéramos muchas cosas diferentes.
muchas cosas diferentes. Ahora el diablo quiere llenarnos de culpabilidad y condenación. No, eso no ayuda a nadie. Lo que sí podemos hacer es reconocer nuestras faltas, lo que erramos, lo que hicimos mal, arrepentirnos delante del Señor y aun si fuera necesario también a pedir perdón a nuestros hijos por las cosas que hicimos mal. Y habiendo hecho eso, recibir el perdón del Señor y levantar la cabeza y decir, pero ahora de aquí en adelante Dios me va a ayudar para restaurar. Yo voy a orar, yo voy a restaurar, yo voy a hacer todo lo que no fui antes en el nombre del Señor. Y Dios es poderoso. Él ha dicho, Él restaurará los años que comió el pulgón, el revoltón, la langosta y la oruga, los años malgastados. Él es un Dios de restauración. Alguien que se humilla delante de Él y cree que Dios es poderoso para rescatar y para restaurar. De cierto que veremos la gloria de Dios. Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana. Ten ánimo en el amor del Señor y cree, amén. Y declaramos bendición sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. El Señor es el que obra, el que hace, el que restaura lo que está quebrantado, lo que está dañado. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis estimados hermanos. Si alguno tiene una petición, una necesidad, podemos orar al Señor en este momento por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios bendiga a todos mis hermanos. Aquí estamos, vasos de barro, en los cuales Dios ha depositado un tesoro. Un tesoro. Somos hijos de Dios. Y vamos aprendiendo. Nunca es muy tarde. Nunca es tarde para aprender. Y Dios puede traer sanidad y restauración a nuestros hogares, para que también seamos luz a un mundo que está destruido. Amén. Ada Vázquez, paz de Cristo, pido oración por Fernanda Plasencia Méndez, por sanidad. Ha tenido calentura muy fuerte. Padre, en este momento te pedimos por Fernanda Plasencia Méndez. Declaro sanidad sobre ella en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Así se ha hecho, Señor. Así se ha hecho, Dios mío. Tu palabra es la verdad. Amén. Reprendo esa calentura en el nombre de Jesucristo. Reprendo esa calentura en el nombre de Cristo Jesús. Así. Amén. Así se ha hecho. Amén. Gloria a Dios. Amén. Oraremos por todos los que están en esa, que tienen alguna petición o necesidad, y lo llevaremos en oración. Seguimos también orando por Griselda La Torre, ¿verdad? Que Dios la conforte a su familia, a sus hermanos, a su madrecita, por la pérdida de su padre. El Señor lo recogió, mi hermano José La Torre. Que el Señor consuele a esta familia. Hermano Rubén Ruiz, oración por toda la familia que estamos en cuarentena. Sí, Señor, tu mano de protección y sanidad sea sobre la familia Ruiz, Señor. En el nombre de Jesucristo. Sí, Señor, mi hermano Rubén y a su esposa, a sus hijos. La mano del Señor es sobre ellos. Aleluya. Amén, hermano Rubén. La mano de Dios es sobre ustedes, mi hermano, y toda tu familia. Hermano Pedro Trujillo, amén, pastor. Dios lo bendiga grandemente junto con su esposa y sus hijos. Dios lo ha usado. Amén. Gracias. Gracias. Recibo esa bendición. Amén. Grandemente en estos tiempos para restaurar nuestros hogares. Amén, hermano Pedrito. Dios me lo bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Amén, hermanos. Pues todos ustedes son muy amados, todos mis hermanos, todos mis amados hermanos. Dios les bendiga, les guarde. Amén. A Adriana Angelina Ocaña Barrera, oración por la hermana Betty. Tiene síntomas de la plaga. Por Sara, su sobrina también. Padre, te pedimos por Betty. Según la petición de Adriana, Señor, proclamamos sanidad sobre ella y reprendo todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesucristo. También te pido por Sara, Señor, su sobrina. Así se ha hecho. Aleluya. Amén. Saraí Bautista, bendiciones, por favor, oren por mí. Se lo ruego. La depresión está visitando mi vida. Depresión
por muchas cosas que están pasando a mi alrededor. Por favor, Saraí, Dios es contigo. Voy a orar que Dios te dé una paz en tu corazón, un shalom. Aleluya. Sí, que reprendo toda depresión en el nombre de Jesucristo. El Señor es tu pastor, Él es tu Padre, Él es tu cobertura. Aleluya. Y reclamo y proclamo esta bendición de Dios y esta paz de Dios. Tú eres hija de Dios, Dios es contigo. Hay esperanza. El Señor te levanta. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Amén. A Anaí Guerrero, Dios le bendiga. Por favor, oren por mí y mi esposo y mis hijos, que nos ayude a guiarlos en su camino. Amén. Anaí Guerrero, bendecimos a tu familia, tu esposo, tus hijos, en el nombre de Jesucristo, que Dios les dé sabiduría. Acuérdate que la palabra de Dios dice, si alguno tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da abundantemente. Pídalo creyéndolo. Todos la necesitamos. Hermana Ángela Álvarez, paz de Cristo, pido oración por mi mamá, que el Señor haga su voluntad en ella, y también por mi hijo que está en la Guardia Nacional, y por todos los que están con él. Amén, hermana Ángela. Pedimos por su madrecita en el nombre de Jesucristo, la mano del Señor es sobre ella. Amén. Y también por su hijo, amén, que está en la Guardia Nacional, que están ahorita entrando en las ciudades para proteger la ciudadanía y los mercados. La mano del Señor, declaramos la mano de protección sobre Manny y sobre todos sus compañeros en el nombre de Jesucristo. Amén. Socorro Castro, pido oración por mi familia Aguilar Castro, por favor. Amén. Señor, bendecimos a la familia Aguilar Castro con bendición, con paz, con protección, con redención, restauración y salvación y sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Cristo Serna, nomás les quiero dar testimonio que el Señor usó las manos de los doctores durante mi cirugía. Todo salió bien. Y gracias por sus oraciones a todos mis hermanos. Amén. Celebramos, amén, celebramos la cirugía exitosa de Cristo. Oramos al Señor y el Señor contestó. Gracias, Señor. Aleluya. God bless you, Cristo. Happy for you. El pastor Rubiel Pineda, pido oración por el pueblo de Dios aquí en Palmira, Colombia. Padre, te pido, Señor, que tu bendición, tu protección, tu dirección, tu guianza, Señor, tu restauración, redención y salvación sea, y nueva fuerza sea sobre el hermano Rubiel y sobre todo el pueblo de Dios ahí en Palmira, Colombia, Sudamérica. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, mi hermano Rubiel. Dios te bendiga. Un abrazo, mi hermano. Amén. Adriana Angelina, por la hermana Ofelia, tiene molestias en la espalda. Su mamá tiene bronquitis y su hermano y una prima están internados por la plaga maligna. Te pedimos, Señor, por la hermana Ofelia, que tú sana su espalda en el nombre de Jesucristo. También por su mamá que tiene bronquitis. En el nombre de Jesucristo proclamamos sanidad, aleluya, sobre ella. Y también por su hermano y una prima que están internados con la plaga. Reprendemos el espíritu de esa plaga en el nombre de Jesucristo y proclamamos sanidad sobre ellos. Aleluya. Hermana María Salgado, pastor, pido oración por sanidad. El Señor conoce la necesidad. Señor, tú la conoces, tú conoces todas las cosas. Y pedimos según la petición de tu hija, hermana María, por sanidad en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Así es hecho. Así se ha hecho en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Amén, Señor. Ana Noelia Sánchez, quiero agradecer que la operación de Senaí Sánchez, mi nieta, todo bien. Gracias, Señor, una vez más. Celebramos la respuesta del Señor. Amén, hermana Noelia. Dios me la bendiga.
Aurora Méndez Robles, oración por la familia Valenzuela García, que el hermano conoce. Valenzuela partió para estar con el Señor Jesucristo. Señor, te pedimos por la familia Valenzuela, Señor, que han perdido, Señor, a, no sé si padre de la familia. Amén. Te pedimos que tú consueles, Señor, a esta familia en el nombre de Jesucristo. Tú eres el Dios de toda consolación. Gracias, Señor. Amén. Eli Ordóñez, le pido oración por sanidad de mi hermana Dalila Ordóñez. Padre, te pedimos por Dalila. En este momento extiende tu mano de sanidad sobre ella. Cual sea la enfermedad para ti, no hay diferencia, Señor. Tú nomás di la palabra y ella es sana en el nombre de Jesucristo. Amén. Son de Guayciacobi, Sonora, del Mariachi, Sinaí Ranchero. Amén, Señor. Ok, la familia Valenzuela. Amén. Sí, Señor, consuela a mis hermanos, a toda esta familia, en el nombre de Jesucristo. Así se ha hecho, Señor. Amén, amén. Qué grande es el Señor. Qué privilegio tenemos nosotros. Qué privilegio tenemos de servir al Señor. Que Dios nos dé gracia, Dios nos dé entendimiento y sabiduría a cada quien con nuestras familias. Los hombres como padres y esposos, esposos y padres, que Dios nos dé sabiduría. A las esposas y madres, que Dios les dé sabiduría como esposas y madres, para que pueda haber bendición sobre los hijos y que también Dios, a los hijos, Dios les ayude para también honrar a sus padres y a sus madres, para que haya armonía, para que haya paz, para que haya protección en ese hogar. Aleluya. Sigamos edificando el altar en el hogar y cada quien subámonos a ese altar cada día y decir: aquí estoy ofreciendo mi cuerpo en sacrificio vivo delante de ti, Señor. ¿Y qué sucederá? El fuego de Dios descenderá, la presencia de Dios, la unción del Señor. Amén, aleluya. Juan Madrigal, pastor, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Madrigal. Estoy aquí en Rosarito sirviéndole a Dios, donándole a la gente bolsas de comida, a la gente que no tiene para comer. Soy hermano de la hermana Irene de la iglesia de Barstow, California. Bueno, me gustaría conocerte, hermano Juan Madrigal. Me pones aquí tu número de teléfono, por favor, para llamarte. Muy buen trabajo que estás haciendo. Dios te bendiga. Amén. En esa tarea que estás haciendo. Y ya sabes que hay tanta gente necesitada. Mucha gente necesitada. Amén. Así que si gustas, puedes ahí dejar tu número de teléfono y lo apuntamos, y me gustaría llamarte para apoyarte en lo que estás haciendo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde. La bendición del Señor sea con cada uno de ustedes. Fernando Crespín, Viviana Córdoba, Ana Rangel, Juan Madrigal, María Salgado, Elgan Salgado, Elia González, Aurora Méndez, Eli Ordóñez, Noelia Sánchez, Margarita Mejía, Jenny Vázquez, Adriana Angelina Barrera, Rubiel Pineda, Cristo Serna, Ángela Álvarez, Socorro Castro, Anaí Guerrero, Saraí Bautista. Dios te bendiga, Saraí. Adelante, ánimo, mija. Jenny Vázquez, Angie Cariño, Nice, Pedro Trujillo, Rubén Ruiz, Maggie Santa Cruz. Dios te bendiga, Maggie. Yolanda Silva, Mercedes Ramírez, Viviana Córdobes, Ada Vázquez, Aurelio Orozco, mi hermano Aurelio Cecibel, Anchundia, Rubén Sánchez, Noelia Sánchez, Ada Vázquez, Aida, hija del rey, Rebeca Silva, Mariuxi Fuentes, Carlos González, Lucy Estrada, Felicia Escobosa y Ramón Escobosa, Aracelia Bundes, Carlos González, Pedro Trujillo, Lilia Gámez, Ana Rangel, Aracelia Bundes, Teresa Rodríguez,
Tina Mendoza, Mercedes Ramírez, Ana Valentín, Celso García, Jenny Vázquez, Viviana Córdoba, Maggie, Manuel Antonio Amador, Rosy Aguilar. Dios les bendiga a los que están, los que salen y los que escuchan después también. Mercedes, Ada Vázquez, a todos, que la bendición del Señor, amén, sea con ustedes. Aleluya. Gracias, hermano Juan Madrigal. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y decimos todos amén en el nombre del Señor. Nos miramos de nuevo, nos encontramos mañana con el favor de Dios a las 8 de la noche. Amén.